Sergio, muchas gracias por aceptar esta conversación, haberlo hecho públicamente a través de las redes sociales. Quienes luchamos por los derechos de los animales y llevamos pues esta causa en el corazón, siempre hemos buscado con terquedad que este tema tenga un lugar importante y relevante en la agenda política nacional. Son muchos los frentes, digamos, de vulneración de los intereses de los animales, de violencia, de tratos crueles, y muchos de ellos están normalizados. La idea ahorita, Sergio, es que de manera muy sucinta podamos conocer sus posiciones frente a unos grandes ejes, digamos, que condensan como, digamos, los escenarios más duros de violencia contra animales. Entonces, gracias, Sergio, por estar aquí. Pues me da mucho gusto, Andrea, gracias por invitarme. A mí me llama mucho la atención personas como tú. Aquí estamos en un hogar para gatos abandonados. Sí. Personas que tienen una convicción personal muy grande alrededor de algo que les mueve, que le da sentido a su vida, que lo incorporan en su vida y que hacen el esfuerzo, que yo creo que es el correcto, de pasar de ese mundo de la caridad, de la preocupación individual, a convertirlo en un tema de la política pública y de educación de la ciudadanía. Entonces, este capítulo de los animales es un capítulo bastante nuevo en términos generales, no para ti y algunas personas, pero va cambiando. Y yo creo que es un buen momento para que le demos un empuje y para que tenga la visibilidad que tiene que tener, para que se convierta en un tema que nos toque en la vida a todos nosotros. Toma tiempo, es trabajo de perseverar como tú has hecho, de persistir, de insistir y de buscar caminos, pero yo creo que es el momento y me parece muy bien y listo para conversar. Chévere, Sergio. Arranquemos con el primer tema, un tema, por supuesto, de la política nacional que trasciende de lejos, digamos, la cuestión de los derechos de los animales, y es la ganadería. La ganadería, digamos, no solamente es un tema de despojo de tierras, de acaparamiento de tierras, deforestación. Solamente el año pasado se talaron 172.000 hectáreas de bosque, solo el año pasado, de ocupación de parques nacionales naturales. Ya tenemos en 4 departamentos 3.385 animales más que en 2018. Estamos hablando de parques naturales, de endurecimiento de suelos, que por su vez va en detrimento, digamos, de la soberanía alimentaria, sino es también un asunto de violencia contra los animales. Los animales en Colombia son criados en su inmensa mayoría. Estamos hablando de entre el 75 y el 95%, son criados en jaulas, en galpones, en jaulas de gestación, en espacios que no les permiten ni darse la vuelta, estar en contacto con sus crías, no pueden ni siquiera abrir las alas en el caso de las aves, están absolutamente confinados, inmovilizados y son transportados por las carreteras del país en promedio 80.000 animales al día para mataderos. Es un tema muy complejo que tiene que ver con lo ambiental, con la salud humana, con la violencia contra los animales, y es sin duda un debate mundial, porque la ganadería es la principal causa de cambio climático. ¿Qué posición, Sergio, pues, tiene usted frente a este asunto? Mire, yo creo que tocaste varios temas ahí, y vamos a tratar de mirarlos componente por componente de la forma más resumida posible. Primero, está claro que la principal contribución de Colombia en lo que tiene que ver con el cambio climático, los gases de efecto invernadero, lo que desde nuestro país está asociada con la deforestación. Ese es el primer problema ambiental de nuestro país, que ya tú describiste la naturaleza de esa deforestación. Hay otros sitios en Colombia, no solamente en territorios como el Amazonas y territorios que están más alejados de los centros urbanos, que también existe ese problema. Entonces, tenemos dentro de nuestra propuesta para el cambio climático, para enfrentar las consecuencias del cambio climático, adaptarnos, mitigar y ser parte del desarrollo global, entender que la deforestación no es aceptable y tenemos que tomar todas las medidas asociadas con evitar esa deforestación. Naturalmente que para la deforestación hay diferentes razones, ¿sí? Una de esas, tal vez la más importante, está asociada con que se va deforestando para ocupar esos suelos, y la mayoría está asociada con la ganadería, que sabemos muy bien que la ganadería tiene los efectos que tiene a través del gas metano, fundamentalmente en el contexto del cambio climático. Entonces,
Deforestación no, toda la articulación que es parte de la debilidad que tiene Colombia, de todas las instituciones que tienen que ver con el tema ambiental. Aquí estamos muy divididos por pedazos, no hay conexión del gobierno nacional con los entes territoriales. Eso es dramático, porque si no hay esa conexión, de eso no se habla, porque siempre se piensa desde acá del centro que se dice, sí, pero los animales están en el territorio, y los alcaldes, las alcaldías y las gobernaciones son quienes mejor conocen su territorio. Pero tenemos entonces que trabajar en esa articulación, el mundo criminal asociado detrás de todo esto, que lo tenemos que enfrentar, pero asociado con la ganadería, que también hay en muchos lugares que no vienen de deforestación, que hay una ganadería establecida, y nosotros tenemos que plantear ese tema como tema, repito, de interés nacional. Hay formas de ganadería y nosotros tenemos que ser capaces de encontrar unas formas, como el silvopastoreo, otras formas de tratar y de incorporar el conocimiento para avanzar en el cuidado de los animales que están en este mundo de la ganadería, el suelo, el tema ambiental, que es muy importante, el agua, que es bastante relevante dentro de todo esto, y saber que es un reto para nuestro país, que tenemos una gran cantidad de territorio, pero que está mal utilizado. Colombia se tiene que ir moviendo a que el suelo se pueda utilizar de acuerdo a sus características, sus bondades, y lo que nos permita a nosotros como sociedad hacer un mejor uso de ese suelo. Y lo estamos usando mal con la ganadería. Entonces ese es un punto que nosotros tenemos que enfrentar en esos diferentes niveles. La deforestación como un acto criminal que existe en muchas partes, muchas veces llega a la ganadería como tema en sí, como tema particular, formas alternativas de ganadería responsables con el tema ambiental. El silvopastoreo es un buen ejemplo y yo creo que tenemos que perseverar y seguirlo multiplicando, y además, ¿qué otro tipo de conocimiento podemos incorporar para que se dé una ganadería que no va a desaparecer, pero que tenemos que entenderla desde la perspectiva de los animales? Y eso empata también con otra que tú tocaste también dentro de todo esto, por ejemplo, el transporte, que habitualmente nadie se ha preocupado por cómo se transportan los animales. Eso no es una preocupación, sino de un grupo muy reducido de personas como tú, y en general uno ve esos camiones donde ve el ganado allá atrás moviéndose de lado a lado, apretados, y entonces, siendo consciente de eso, mirar y exigir dentro de la forma de transportar, una forma de transportar que no está asociado con sufrimiento y el maltrato de los animales. Hay que poner el problema ahí, hay que plantearlo y hay que sentarle a resolverlo. Si uno tiene la disposición política y es la voluntad política, todas estas cosas se pueden hacer. Se convoca a quienes tienen que ver con el tema y somos capaces de discutir acerca de lo que está pasando, y yo me comprometo desde mi posición como presidente de la República a hacer esa convocatoria y que ustedes estén. ¿Sí? Repito, esto no es tan sencillo como uno quisiera, porque hay muchos intereses, porque hay una cultura, hay unas formas, y tenemos que transformar la sociedad, pero ese es el primer paso y eso es lo que yo me comprometo. Muy bien, Sergio. Hay un tema dentro de la ganadería que es muy controversial, que es el de los barcos de la muerte, que es la exportación marítima de animales vivos a países de Oriente Medio, Egipto, Líbano, Jordania, Irak. No sé si Sergio conoce un poco de qué se trata ese negocio. Superficialmente. Sí. Básicamente el titular, explícame a ver. Es básicamente, Sergio, el negocio consiste en meter la mayor cantidad posible de animales vivos. Colombia ha llegado a exportar hasta 60.000 animales en un buque, vacas y toros. Y son animales que durante 25 o 30 días viajan a países de Oriente Medio en las condiciones más inhumanas. Imaginémonos 60.000 animales hacinados, sin posibilidad de girarse, de caer, de descansar. Si uno se cae, encima le caen los demás, fracturados, muertos, orinando, defecando. Esos excrementos y esa orina van creciendo y van cubriendo sus cuerpos, van cubriendo la comida, el agua. Es dramático. Y esos cadáveres y esos excrementos van siendo arrojados al mar sistemáticamente. Llegan a países de Oriente Medio, donde no hay ninguna legislación de bienestar animal, y mueren pues en medio de unas carnicerías dramáticas. Lo reprochable de todo esto es que ya existe la forma de exportar la carne en canal, la carne congelada, ¿no? No tiene, ningún sentido esta exportación, y esa es una gran lucha que llevamos 4 años intentando dar. ¿Qué le dice esto? Sí, y entiendo la naturaleza del problema, que es el análogo saliendo de nuestras fronteras para ir a otros lugares, como hablábamos de la forma como se transportan los animales. Mire,
nos tenemos que sentar, y esto es una urgencia de Colombia en muchas dimensiones, pero con el mundo de la ganadería en Colombia. Sí. Hay unos fondos ganaderos en diferentes departamentos que son quienes tienen, entre comillas, pues en principio, el poder institucional dentro del mundo de la ganadería. Hay de hecho muchas cosas que son contrabando. Hay muchas de estas exportaciones que son exportaciones ilegales, que esto no se tramita, que esto no tiene el rigor que tiene que tener cualquier tipo de exportación en nuestro país. Indudablemente que la exportación en canal, que hay ya pues una cantidad de avances que nosotros tenemos que considerar y que sirven para hacerlo, y es una solución relativamente rápida y natural sin destruir la ganadería, pero hagámoslo con un sentido que tienen en mente lo que ocurre con el bienestar de los animales, para ponerlo en esos términos. Pero nos tenemos que sentar con ellos, porque aquí hay un negocio, y detrás de esto hay muchos negocios. Y si uno no entiende bien qué es lo que está detrás de esos negocios, dónde es que se está generando la plata, cuáles son las cadenas que lo integran, entonces se equivoca con la mejor buena intención y puede anunciar una superpolítica extraordinaria, pero entiende las componentes del negocio. Y nosotros nos tenemos que sentar con los fondos ganaderos de Colombia, con el mundo de la ganadería, ¿sí?, para revisar todo lo que ya hablamos en la pregunta anterior, sobre la ganadería y lo que significa para los gases de efecto invernadero, para el buen trato de esos animales, para poner unas reglas claras y unas responsabilidades en conjunto, para el transporte. Todo eso, yo lo que les prometo es, y estoy siendo serio, porque yo digo, conmigo se acabaron ya ese transporte y no va a salir un barco nunca que tenga estas situaciones. Eso es fácil decirlo. Pero lo que sí podemos hacer es sentarnos, y repito, aquí nos vamos a sentar y lo vamos a hacer público y vamos a convocarnos para resolver ese problema y convertirlo en un tema público, que ese es el paso que estamos dando. Todo esto tiene que pasar a ser público. El debate. Y lo podemos hacer, y yo no tengo pues ningún problema en hacerlo, pero además creo que es necesario hacerlo, que tenemos que entender lo que tú y este mundo animalista está planteándole a la sociedad colombiana. Yo creo que es necesario, y eso es lo mejor que he hecho. Yo he trabajado en estos temas, tú sabes, en diferentes problemas, siendo alcalde, siendo gobernador, entendiendo qué es lo que pasa en los lugares, y los problemas los hemos ido resolviendo. Pero el primer paso, esto suena rarísimo, el primer paso es reconózcalo. Y si no lo reconoce, no hay solución. Eso es lo que yo me comprometo a hacer. Entiendo la dimensión de lo que tú estás diciendo, y en el contexto de la razón y la convicción nos podemos juntar. Sergio, en Colombia, Colombia es un país que está atravesado por múltiples prácticas, digamos, que tienen el rango de culturales, pero que son prácticas cimentadas sobre el sufrimiento y el abuso y la violencia contra los animales. A lo largo y ancho del país, corridas de toros, coleo, corralejas, peleas de gallos, cabalgatas. Hay un amigo que acuñó un término que me gusta mucho, que es el torturismo. Se nos convirtió el turismo en Colombia en eso, ¿no? En todas partes hay esos carteles que convocan a la celebración de esas actividades crueles con animales. Y son unas discusiones muy complicadas, porque en general, digamos, son una confrontación entre derechos culturales, incluso derechos religiosos, libertades económicas, y por el otro lado, los intereses de los animales siempre en tensión. ¿Qué hacer con esos temas que son de un manejo tan complejo? Y son complejos, y van a ser complejos, y no tienen una solución sencilla. De nuevo, porque además han sido parte de nuestra cultura de una u otra forma, las canciones, hay una cantidad de expresiones culturales asociadas con lo que han sido estas prácticas. Pero las personas que lideramos tenemos que tener la capacidad de entender que el mundo cambia, que nos acercamos al mundo con otras miradas, y esta mirada es una mirada muy diferente a lo que ha sido nuestra tradición cultural en términos generales. Y eso obliga a lo que ella ha dicho en todas las veces, y es a sentarse con quienes tienen que ver con el tema y plantearlo y argumentarlo y buscarle caminos a estos comportamientos que yo no estoy de acuerdo, sí, pero el hecho de que yo no esté de acuerdo no significa que porque yo digo se acaba. Pues precisamente ser líder significa venga y haga una transformación cultural que toma tiempo. Yo tengo, y creo que hay dos niveles que en este momento tal vez de la conversación es buena, porque estamos diciendo son temas nuevos en general para la sociedad colombiana,
y es en el contexto de la educación ambiental para nuestro país. Este tema tiene que aparecer dentro de esa educación ambiental. Y yo tengo una fe muy grande que si nosotros somos capaces de incorporar a todo este proyecto educativo de país la condición ambiental y en particular el tema animal, las generaciones nuevas que ya tienen una sensibilidad natural, o sea, este mundo va cambiando a pasos agigantados por fortuna, y mucho el mundo joven ya tiene una sensibilidad natural acerca del tema de los animales, que es distinto para las personas mayores que crecimos somos de otra generación, pero ya hay esa sensibilidad y lo que tenemos que hacer es apurar en esa sensibilidad y convertirlo en parte del proyecto ambiental de Colombia como parte de nuestra educación e incorporar esos elementos. Yo puedo dar un ejemplo, ¿sí?, de la manera como se puede ir evolucionando. Yo recuerdo cuando yo fui alcalde de Medellín, 2004-2007, pues lo habitual dentro de la cultura es el alcalde preside la plaza de toros, y yo fui pues a presidir en primera instancia la plaza de toros y podía decir, bueno, esto es parte de la cultura nuestra, pero entonces empiezo a entender como persona y como político pues las dimensiones de lo que está ocurriendo. Y recuerdo que había unas manifestaciones en ese entonces, ¿sí?, ubicándonos en el tiempo, de los antitaurinos, ¿sí?, y había manifestaciones afuera de la plaza y de hecho en muchos actos y eventos se procedió de manera, yo creo que muy agresiva, a rayarle los carros a los que estaban adentro de la corrida, y se convierte esto en una confrontación que no tenía sentido. ¿Qué hicimos nosotros con las personas de la Secretaría de Cultura? Vamos a dar un espacio y nosotros proponemos el espacio, invitamos al mundo antitaurino a que participe, a que tengan unos recursos para hacer su pedagogía y empezamos a avanzar. Ya después no les voy a contar toda la cantidad de historias, pero por ejemplo cuando siendo yo gobernador nosotros quitamos toda la publicidad que tenía el departamento de Antioquia, por ejemplo con la fábrica de licores, para ese tipo de espectáculos, y vamos haciendo conciencia y vamos cambiando las cosas. Ya en el contexto nacional ya es otra dimensión, porque lo que hace un alcalde, un gobernador o un presidente pues son tareas muchas veces muy distintas, pero sí nos tenemos que articular y podemos pasar unas leyes, y tú has estado trabajando acerca de tener unas leyes que le den un contexto al tema y al problema, pero tenemos que pasar inmediatamente de las leyes a articularnos con los territorios, los que venimos de los territorios, los que no miramos el mundo desde Bogotá, que aquí se hace una ley, comuníquese y cúmplase, y sale eso para 50 millones de personas por todo este territorio. Sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en articular con las alcaldías y los departamentos para incorporarlos. Y dentro de ese proceso ambiental, yo espero, es parte de lo que nosotros queremos hacer, en los diferentes municipios identificar grupos de las personas asociadas con el tema ambiental. Muchos de ellos son jóvenes, pero también hay personas mayores que participan, para hacer la red colombiana de personas que están en ese contexto ambiental y tener este tema ya y traerlo a la discusión en cada uno de sus municipios. Y yo creo que eso es lo mejor, o sea, es que por eso educándonos nos vamos transformando, y seguramente hay muchas cosas que las podemos hacer de una vez, sí, pero pongámosle el contexto general. Este es el contexto. Yo me sueño con hacer un montón de redes en Colombia, y redes significa conecte, porque Colombia está muy desconectada, por vías es muy difícil, nosotros no tenemos un proyecto común y tenemos que conectar, pero en La Guajira hay personas que tienen esa preocupación, en diferentes municipios, por todas partes hay personas que tienen esa preocupación, y nosotros vamos a formalizar el programa de redes para ayudar a que se puedan formar, a que se puedan articular, a que haya un proceso de pegarnos. Yo le tengo una fe enorme a eso. Un ejemplo que teníamos nosotros en Antioquia conmigo como gobernador, nosotros creamos los clubes de defensores del agua, y entonces los diferentes municipios empezaron a formarse personas que tenían los bosques y empezaban a articularse y a darle sentido al tema del agua para su municipio. Eso avanza, eso funciona, y con el poder nacional es muy grande, en eso sí estamos de acuerdo. Una cosa es un alcalde luchándola allá, y otra cosa es con la articulación desde la Presidencia de la República, el Congreso. Llegamos y podemos hacer muchas cosas extraordinarias, y me comprometo a que funcionen. Ya la hemos hecho, pero se puede hacer en el nivel nacional y hay gente por todos lados. Entonces,
En Bucaramanga, pues está un grupo ambiental que está luchando por el páramo de Santurbar, que también tiene que ver con norte de Santander. Y en muchos lados hay personas que ya tienen esa sensibilidad, incorporar el tema animal dentro de todo ese mundo. Yo creo que es muy importante. Okay. Digamos esto como con un propósito de dar el debate público, de debate público, pero que cuando lleguemos a las leyes pase por, ya haya tenido un buen debate público y haya regada por todo el país ya un montón de personas que se organizan alrededor de estos temas y que van a tener una voz permanente. No es solamente salió la ley y chao ley, sino construir nosotros de manera deliberada, política, los espacios de encuentro alrededor de estos temas y articularlos. Yo tengo esa ilusión muy grande de que eso se puede hacer en muchas áreas, pero en particular en esta. Ok. Tercer gran tema, Sergio, animales silvestres. Colombia pues es el segundo país más biodiverso del mundo, tiene más de casi 55.000 especies registradas y anualmente se decomisan 41.000, 42.000 animales víctimas de tráfico, comercio, tenencia ilegales. Y ese es un tema de una complejidad extraordinaria porque, digamos, ya hay rutas de tráfico identificados, puntos de comercialización, pero los esfuerzos se quiebran en lo mismo, la corrupción. Corrupción en policía, corrupción en las corporaciones autónomas regionales, que están llenas de corbatas, que no tienen infraestructura. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales ha generado varias alertas. De 39 autoridades ambientales que hay en el país, solo 21 de ellas tienen alguna instalación, alguna infraestructura y es precaria. Cuando hablamos de infraestructura no son grandes equipamientos, son 3 jaulas oxidadas donde los animales van a parar, que uno diría, no se sabe dónde están, menos peor, ¿no? Es decir, esa autoridad que debería prodigarles cuidado, recuperación, rehabilitamiento de calidad, lo que hace es confinar a los animales en unos espacios inadecuados, precarios, incluso a veces, Sergio, quedan en manos de los mismos infractores, digamos, bajo la figura del secuestre, porque no existe esa institucionalidad. No hay lo que se llama centros de atención, valoración y rehabilitación, los KVRs. ¿Qué hacemos con ese tema que genera tanto dinero ilegal? Y desafortunadamente la criminalidad tiene muchos rostros, así como hay la explotación sexual, como está el mercado de las drogas. En este mundo hay otra criminalidad y por supuesto, pues en este caso nosotros que tenemos esta biodiversidad, pues somos por supuesto también pues un lugar donde hay más posibilidades para el crimen, donde es un desierto donde no hay ninguna posibilidad, pues no hay. Aquí sí hay. Y de nuevo hay una característica entre las múltiples que tiene que ver cómo se combate el crimen, porque aquí hay un crimen que hay que combatir y uno siempre tiene que entender la cadena. Entonces están unas personas que en el Amazonas capturan los animales, que están conectados con otros que son los que los traen de manera ilegal a nuestras ciudades, por ejemplo. Uno habitualmente sabía, quiere conseguir un animal, vaya a tal parte. Eso no hacía parte del delito, nadie estaba preocupado por perseguirlo, muy de vez en cuando alguna acción, y esa plata para dónde va, todo eso hace parte de una cadena criminal que tiene que entenderse como cadena criminal y enfrentarla como cadena criminal, y eso requiere inteligencia, investigue quiénes son, mire cómo están pegados, y eso lo tenemos que hacer. Eso pues no es lo más agradable del mundo en el sentido de que queremos resolver el problema, pero esa es una tarea. Ahora, también tenemos que tener claro cómo las autoridades ambientales, y tenemos que revisar muy bien ese funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental y qué autoridades intervienen y en qué momento intervienen, que estén sincronizadas alrededor de este tema, ¿sí? Que no sea la voluntad de un director de una corporación ambiental la que manifiesta su inquietud y hace cumplir una norma que exista, sino esto es parte de nuestro proyecto ambiental para Colombia y las cosas se tienen que cumplir, pero parte fundamental también de todo esto, para entenderme, para que ustedes me entiendan un poco, cuando uno está gobernando, ¿sí? Hay una cosa es hablar sobre lo que debe ser, que se necesita, tiene que saber para dónde va, tiene que tener una inspiración, pero ya después gobernar es muy distinto, porque es articule los que tenga que articular,
Para eso, en primera instancia, se necesita voluntad política. O sea, nosotros queremos hacer esto. Si yo no lo quiero hacer, si no hay una preocupación, pues eso se va a diluir y hay gente que hace pedazos, pero convertirlo, y es parte fundamental. Después de todo, Andrea, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es convertirlo en un tema público, político para nuestro país. Y ahí ya empezamos a avanzar enormemente, articular todas esas instituciones. Y empezar a mostrarles caminos para atender el problema que se tiene. Porque esto además exige recursos. Una ciudad como Medellín, si nosotros conducimos, tiene unos recursos y los destinamos para hacer las diferentes cosas que hicimos nosotros cuando estábamos en el gobierno, cuando yo era alcalde, o Alonso Salazar, para hablar solamente de nosotros, y uno destina los recursos. Sí. Pero la mayoría de los pueblos en Colombia no tienen un recurso, Por ejemplo, esterilizar. Eso cuesta un montón de plata. ¿Sí? Tú me decías el otro día que una esterilización podía estar alrededor de 50.000 pesos. Sí. ¿Sí? Entonces hay municipios que si no tenemos un peso nosotros, pues esos no se convierten en un tema relevante para esos municipios. Si nosotros hacemos bien la política, podemos hacer la política nacional de esterilización y podemos identificar y comprometer a todas las autoridades a hacerlo, pero tenemos que integrar, tenemos que acercarnos a esa alcaldía, en ese lugar, para que empiece a haber conciencia acerca del tema animal en general, en particular, en este caso, pues, me salté ya la esterilización, pero a lo que tiene que ver con la criminalidad asociada con nuestra fauna. Esa es la forma de hacer las cosas. Yo estoy hablando como gobernante. Sí. ¿Sí? Y repito, la parte positiva de todo esto, o una de las partes positivas es que se puede hacer, y se puede hacer, y mi disposición es hacerlo, acompañarnos en el Congreso, que hay una voz en el Congreso, haya voces en el Congreso que también empiecen a manifestarlo y que esas voces también lleguen por todo el territorio. Yo soy optimista, yo creo que se puede avanzar, que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas, pues porque lo he visto que se puede hacer, pero es difícil, y para muchos es muy difícil, y yo estoy hablando del alcalde de un pequeño pueblo y dice, yo no tengo un peso. Sí. Entonces, ¿usted qué me está hablando? Yo quisiera tener un lugar, pero es que ¿cuánto nos cuesta? ¿Cómo lo hacemos? Y todo eso hay que entenderlo, y se avanza. Asumo, Sergio, que dejaría en plan de desarrollo, que plantearía un recurso para temas de fauna silvestre, construcción de equipamientos, infraestructura. Pero yo ahora no soy capaz de decir cuánto. Sí, no, por supuesto. Pero estaría necesitamos, por supuesto, y en un plan de desarrollo, recuerden cómo funciona todo esto. Nosotros estamos en la contienda política y cada candidato o candidata tiene unas propuestas, una forma de entender el mundo, unas propuestas básicas. Y ya después, cuando uno gana, pues todas esas propuestas las tiene que convertir en un plan de desarrollo. Ya es muy distinto yo decir aquí que los tenemos que integrar, que tenemos que hacer las cosas con las autoridades ambientales, con los municipios, a decir, bueno, en el plan de desarrollo esto cómo queda. Sí. Y por supuesto, tiene que haber un recurso asociado con las políticas que nosotros queremos promover. Eso es así. No voy a decir ni una cifra porque sería un irresponsable total, pero lo que quiero que les quede siempre detrás de toda esta conversación, la voluntad política, y ese es siempre el primer paso. Si no hay voluntad política, es muy difícil que algo se haga, y es individuos luchándola, pero si hay voluntad política, muchos obstáculos los vamos disminuyendo o los vamos eliminando y podemos coger fuerza. Entonces sí me comprometo a eso, por supuesto, a tenerlo, a incorporarlo dentro de un plan de desarrollo, y eso es lo más serio que yo puedo decir acá contigo y con todo el mundo, que además es un mundo que va creciendo, y me parece muy bien, y eso es emocionante, y así cambian las sociedades, y no nos quedamos viendo el mundo como hace 30 años, o 50 o 60. Sergio, un tema del corazón de muchos colombianos y colombianas. Hoy 6 de cada 10 hogares tienen un animal doméstico de compañía, un gato, un perro o ambos, incluso otras especies, conejitos, en fin. Y es un sentimiento, digamos, que va creciendo en el seno de las familias. Hoy se habla incluso de familias multiespecies, ¿no? Que es esa reivindicación de las familias conformadas no por lazos sanguíneos, sino por lazos de afecto. Y sin embargo, uno va a ahora me imagino, Sergio, con todos los recorridos que están haciendo, y uno ve un drama de animales en las calles, abandonados, maltratados. En la costa, esto es, ¿no? Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, botaderos de animales, unos que rescatan, otros que abandonan,
nacen y nacen maltrato, no hay albergues, no hay una política nacional de esterilización y la indolencia y la indiferencia de los gobiernos locales pues es durísima, ¿no? A veces incluso tienen el presupuesto, pero se pagan cirugías de esterilización a 250.000 pesos, no hay unas adecuaciones a unos pequeños albergues, hay como un gran abandono en un tema que uno diría, hombre, es un tema relativamente sencillo de abordar. ¿Qué hacer para atender a los animales más cercanos a las vidas de los colombianos? Pues son también muchas cosas, Andrea, y de hecho digo dos temas. La pandemia también nos hizo mirar a todo este mundo animal asociado con nuestros lazos familiares, verlo desde una perspectiva distinta. Pero nos tenemos que educar, porque uno puede tener pues atracción por los animales, pero la responsabilidad que significa tener un animal no la tiene todo el mundo. Sí. O sea, yo quiero tener un gato, quiero tener un perro, pero de ahí a qué significa tener, sí. Eso es una tarea que hay que hacerla. Y todos esos lugares pues tienen que servir, que tienen los animales, sirven para educar a quien va o a comprar o a adoptar una mascota. Tienen que darle una buena educación para lo que significa esa mascota, no que se lo lleven y a las 2 semanas otra vez esté tirado en la calle porque no saben qué hacer ni cómo hacer. Ese es un punto bien importante. Y voy a contar algo, pues estas son cosas personales, pero digamos pues que hoy, en el momento que estamos grabando, mi hijo con su familia tuvieron un perro por muchos años y hoy ya pues el perro no vivió más, ¿cierto? El dolor. Esa relación, cómo se convierte en parte de una familia, eso es cierto, y en tener una condición humana que refleje lo que nosotros sentimos, nuestra responsabilidad, los derechos, tenemos que incluir eso dentro de las cosas que están pasando en la vida, ¿sí? Y pues es que me impresiona el dolor sí. De la pérdida de un ser querido que hacía parte de una familia. Todo eso nos obliga a educarnos. Todo esto no se hace de un día para otro. Esto tiene que ser un proceso de educación y tiene que ser un proceso de educación, lo puedo decir contigo, por la forma como tú lo haces. Tú lo haces de una manera amable, ¿sí? Atendiendo a la persona, sí. No con la descalificación, con muchas de esas cosas que pasan, pues es que es la peor forma de educar, ¿cierto? Culpabilizar, sí, bueno, pero pues la vida viene abrumadora tantas veces para estarnos culpabilizando, pero eso se puede hacer, lo podemos hacer, repito, las instancias, esa red que yo pienso que podemos construir, sí. Que sería un espacio que empiece a tener visibilidad en cada lugar, dependiendo del lugar, por supuesto, las múltiples formas que puedan tener, el compromiso institucional para trabajar con las autoridades locales, para incorporar estos temas dentro de un plan de desarrollo, para hacerle seguimiento y para que las cosas se vean. Doy un ejemplo también, porque todo esto nosotros lo hemos venido trabajando. Sí. En Medellín, por ejemplo, fue la primera ciudad, creo yo, de Colombia, donde se prohibió el uso de animales para la tracción, pues, sí. No sé cómo se dice aquí. Los vehículos de tracción animal. Los vehículos de tracción animal, ¿cómo era que se decía? Los cocheros. Cocheros, esos son unos cacheros, carretilleros, puedo decir un término, bueno, no, ya eso es suficiente. Y lo hicimos, y en ese momento era con Alonso Salazar, y en el Consejo de Medellín había personas que estaban preocupados por los animales, importante, o sea, las cosas se pueden ir haciendo, ¿sí? Todo eso se puede hacer. Doy otro ejemplo, sí. para que ustedes vean que esto no es carreta. Sí. Cuando yo estaba de gobernador, ¿sí? Nosotros siempre le decía a todas las secretarías que trabajamos, identifique los problemas centrales asociados con su secretaría. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Salud identificaba el tema de la esterilización de animales como un tema complicado. El problema que ocurría inmediatamente y es, bueno, ¿y cómo hacemos? Tiene unos costos muy altos. Sí. ¿Sí? Entonces usted empieza a decir, estos costos son altísimos, el presupuesto no los incluye, y nosotros hicimos algo que yo pienso que se puede hacer, y teníamos un programa que se llamaba ¿Quién se le mide? Plantear un problema y decir, miren, tenemos este reto, ¿cómo esterilizar perros y gatos, por decir algo? Y identifique formas
pues, científicas, rigurosas, por supuesto cuidadosas, para esterilizar, a ver si hay capacidad de pensar en otros términos, porque quienes producen los elementos que se necesitan para esterilizar, ¿de dónde vienen? Laboratorios. De unos laboratorios, algunos habrá acá, otros vienen de otras partes, ¿sí? Esos laboratorios en primera instancia lo que están interesados es en la ganancia. Entonces les decía, piensen en alternativas a ver si nosotros somos capaces de dar respuesta. Y lo pusimos como un tema de investigación y la gente empieza a estudiar, a trabajar y empiezan a proponer algún tipo de respuestas. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que esos son temas que nosotros podemos tratar en nuestro país. ¿Quién dijo que para esterilizar animales nosotros no podemos investigar, no podemos encontrar caminos alternativos? Entonces nos convocamos dentro de toda esa riqueza que tiene Colombia de laboratorios, porque aquí hay laboratorios de diferente naturaleza, convocarlo y decir, trabajemos en este problema. Lo mismo que tendríamos que ser capaces nosotros de producir vacunas, que la pandemia nos mostró que en Colombia se destruyó toda la institucionalidad que nos permitía producir vacunas. Esos son temas que nosotros lo podemos poner y le tenemos que trabajar a la organización del tema animal en Colombia y darle esa preeminencia. Sí, de hecho ya ahorita, digamos, existen en varias ciudades del país las unidades móviles quirúrgicas que van esterilizando, llegan a veredas, corregimientos, digamos, donde el Estado ¿En cuántas partes hay está tan ausente. Eso ya es una medida, digamos, que está presente en, yo no sabría decir cuántas ciudades, pero es un tema que ha venido cogiendo un poco de fuerza. Por lo menos, por ejemplo, en Bogotá logramos que todas las alcaldías locales tuvieran su proyecto particular de esterilización para hacer 4.000 cirugías en el cuatrienio, ¿no? Pero es un tema que todavía es muy corto alcance. Muy incipiente. Claro, muy incipiente. Una alcaldía que haga 1.000 esterilizaciones al año, eso es un pañito de agua tibia frente a un problema absolutamente desbordado. Y Bogotá tiene el músculo. Claro. Pero bueno, pero se está lo haciendo. Tenemos que hacer, claro, o sea, hay que recoger todas esas experiencias y estoy seguro que además Colombia tiene muchas dificultades, problemas y eso, pero este es un tema que bien explicado, bien llevado donde corresponde, rápido tiene favorabilidad. Este es un tema que nos permite unirnos rápido, no es un tema de confrontación, sino de plantearlo bien, y estoy seguro que podemos avanzar y responder rápido. No, Sergio, y usted se sorprendería ahora que hemos estado haciendo los recorridos con Ruta Animal, que es un programa con el que estamos llevando esterilizaciones a buena parte del país, la cantidad de gente muy pobre que ya tiene a su animal esterilizado porque aprovechó una campaña que hubo o porque fue alguna fundación privada e hizo una jornada. El tema es que, digamos, la educación ahí, pianito va calando, pero a veces no existe la oferta institucional. Entonces ahí es muy frustrante a veces, ¿no?, que el ciudadano se dispone a un cambio, pero el Estado no responde. Sí, ¿no? Y por eso necesitamos una fuerza ciudadana para hacer sentir la voz, porque eso pasa, repito, con muchos gobernantes. Bueno, pues sí, yo puedo optar eso, pero lo consideran menor o no hay una expresión pública que diga, nosotros consideramos esto relevante. Y eso es llevar las cosas a la política. Que las personas que estamos participando en política, que tenemos acción política, seamos conscientes de los temas que tienen que ver con nuestra sociedad y nuestra comunidad. Entonces, por eso es importante que se dé una estructura, que nos organicemos, que la voz tuya y como muchas otras personas como tú en todo el país se escuchen. Y yo creo que eso es clave. Y creo, pues vuelvo y repito lo que ya he dicho, se puede hacer y se puede hacer rápido. Y estoy seguro que convoca los buenos espíritus dentro de nosotros. De acuerdo. Sergio, lo último, ya para concluir, la institucionalidad, ¿no? Como siempre, digamos, hay una legislación en Colombia, algo existe, pero es una legislación que está llena de vacíos jurídicos, de imprecisiones. Incluso la ley 1774 del 2016, que es una ley que celebramos en su momento, yo personalmente tuve muchos reparos frente a esa ley, que crea el delito contra la vida y la integridad física de los animales y crea, digamos, como un procedimiento sancionatorio. Es una ley que crea unas excepciones, entonces, digamos, reitera ese marco de desprotección de algunos animales que son los explotados en la industria de la alimentación, en la industria del entretenimiento.
hay una tremenda dispersión, digamos, misional de competencias. Entonces, Ministerio de Ambiente, el ICA, Minagricultura, los inspectores de policía, hay una gran fractura institucional. Y luego, lo que Sergio pues ha insistido un poco en toda esta conversación, que es el tema de la territorialización de esas normas. Entonces, en Bogotá sale la ley, celebramos, algunas ciudades capitales de municipios de primera categoría, 1 o 2, logran ejecutar algo, pero llega uno, Sergio, a los municipios de categoría 5, 6, corregimientos, veredas, y el policía no sabe que existe la norma, le toma del pelo, el ciudadano no sabe cómo hacer la denuncia, el alcalde está ocupado presidiendo una cabalgata, ¿no? Es la realidad de este país. Entonces, el tema de la territorialización de la norma, de esa institucionalidad fracturada que no llega al territorio, es muy frustrante en el día a día. ¿Cómo lograr superar este, que es un gran problema, no solo en el tema de protección animal, sino en tantos temas nacionales? Eso pasa por todos lados, ¿sí? Y yo creo que es una estructura de un Estado obsoleto, una forma de actuar. En el mundo de la agricultura yo no sé cuántas instituciones hay, y eso se convierte fundamentalmente en puestos. Hay que darle, el Ministerio de Agricultura es de los conservadores, este ministerio es de estos, y cada quien tiene su pedazo, y por supuesto cuando cada quien tiene su pedazo, que es el mundo de la corrupción, ahí es donde se abre la puerta de par en par. Usted es la dueña de esto y no le importa el resto, entonces pues las cosas no se resuelven. Y así es como ha funcionado nuestro Estado, y es el que, repito esta frase que no la hemos utilizado y ahora lo mencionaste y creo que tengo que decir un par de palabras con el tema de la corrupción. Entonces, pues no hay interés, no hay interés en hacer las cosas. El tema ambiental, yo siento que estamos en mora de hacer una revisión seria acerca de la estructura ambiental de nuestro país, institucional, ¿sí? Yo siento que venimos con una estructura vieja, obsoleta, donde cuando el tema no tenía la relevancia que tiene hoy en la vida de nosotros, la expresión cambio climático no existía. Hace 30 años no existía en el sentido, pues, hoy cualquier persona es capaz de hablar un poco del cambio climático y entiende qué pasa con las energías que nosotros tenemos, cómo tenemos que descarbonizar nuestra economía, en fin, todo eso lo tenemos que hacer, pero ese tema ambiental yo sí creo que necesita una revisión muy seria de esa institucionalidad. Y uno siempre encuentra personas valiosas en diferentes corporaciones, hay gente que hace muy bien su trabajo, pero esto no está organizado. Y mientras no esté organizado, no vamos a estar haciendo las cosas como las tenemos que hacer. Eso es parte, pues, de responsabilidad de nosotros en lo público, de articular, de nombrar las personas por su conocimiento, por su honestidad, no por un favor político. Pues ponga en eso, pues allá hay que darle un puesto a una persona u otra. Eso es fallido, el costo para nosotros es altísimo. Entonces, podemos mirar las leyes. Recuerde que hay una frase que nosotros conocemos en Colombia muy bien: echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Aquí leyes hay de todo, de todo. Y tenemos una cultura que creemos que hay un problema, se hace una ley y se resolvió el problema, y nada más falso. Y yo me acuerdo con Antanas Mocus cuando pues se hablaba de las leyes que dice al final de cada ley: comuníquese y cúmplase. Y con él decíamos: comuníquese, explíquese y cúmplase, porque la mayoría no pasa por esto y nadie se ha dado cuenta en el departamento del norte de Santander, alrededor de Ocaña, que hubo una ley de esta naturaleza. Eso no llega allá, pero no es porque sea la gente de allá, sino porque la estructura que nosotros tenemos es una estructura ficticia en muchos sentidos. Esa articulación, que es una decisión y hay que trabajarla y hay que estar encima y hay que hacer seguimiento a las cosas. Por ejemplo, hay una Procuraduría Ambiental. ¿Sí? Y estoy seguro que hay procuradores ambientales bien intencionados, pero nosotros nunca oímos ni una sola palabra sobre qué ha pasado con la Procuraduría Ambiental. Hace parte de un proyecto, eso están llenando eso de puestos y eso, pero nunca se oye hablar de la Procuraduría Ambiental. Entonces, de nuevo, los tenemos que sentar, los que tienen que ver. Vamos a trabajar, incluyendo el Congreso, que a mí me parece importante que los congresistas participen en este tipo de discusiones, y lo tenemos que poner como tarea para hacerla.
repito, esto es lo más serio que yo le puedo decir. Yo me puedo inventar un cuentazo y le digo todo lo que vamos a hacer y nos pasa como tenemos este gobierno, que nos engañaron. Sí. O nos engañaron, no, yo nunca creí en este gobierno, pero proponen un montón de cosas dichas verbalmente, que es muy fácil decirlas, pero la mínima incapacidad total de que algo pase después de decirlo. Sí. Sergio, una pregunta rápida. ¿Habría que crear alguna pequeña institucionalidad, una figura, gerencia, oficina para el tema de protección animal? ¿Sería necesario? Pues yo creo que hay que incorporarlo ya dentro del tema ambiental. O sea, dentro del tema ambiental en Colombia, el tema animal hace parte de todo esto. Vamos a mirarle la estructura a lo que tenemos nosotros, ¿sí? Y vemos en qué dimensión corresponde y cómo lo podemos hacer. Sí. Nosotros, por ejemplo, en la alcaldía de Medellín, nosotros trabajábamos por el tema de las mujeres, la igualdad de las mujeres, y trabajamos y al final el resultado de todo ese trabajo se convirtió en una Secretaría de las Mujeres, pero no arrancamos con el cargo, con el puesto para después empezar a hacer, sino venga, construyámoslo, mostremos que se pueden hacer las cosas y después ya dice, es imperativo tener esta institución. ¿Sí? Y podemos hacer muchas cosas, podemos hacer comité asesor animalista, ¿sí? Convocarlo, tenerlo para participar en las discusiones. O sea, aquí hay mucho para hacer y podemos ser ingeniosos, pero el principio es que la gente participe. Correcto. Si no participa y es un burócrata con la mejor intención que está definiendo las políticas públicas, eso no termina haciéndose. Eso se quiebra y está pues requete visto. De acuerdo. ¿Derechos de los animales en la Constitución, sí o no? Pues yo creo que sí. Ahora, yo no soy el experto y yo como gobernante y como persona que tiene una condición de líder que ha pasado por las experiencias, lo primero que nosotros necesitamos es saber escuchar, ¿sí? Saber escuchar, yo como líder, ¿sí? Y con toda la sencillez estar dispuesto a aprender, ¿sí? Yo quiero ver cómo se puede llegar a poner esos derechos animales en nuestra Constitución, pero trabajémosle, ¿sí? Yo creo en eso, es que, y lo que dije anteriormente, mire, la mejor forma de hacer las cosas es, usted desata el proceso, convoca, la gente participa, y cuando la gente ha participado, la palabra es una palabra técnica empoderada, en el sentido que son protagonistas de sus temas, de la transformación, construimos la institución. Eso es mucho más fuerte que empezar haciendo nombramientos de todo tipo y llegamos allá y funciona. De abajo para arriba y no de arriba. Sí, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Yo no soy de los que dicen, es que todo es de abajo para arriba, no. Y todo es de arriba para abajo, no. Nos tenemos que saber encontrar. La magia de todo eso, en el fondo para mí, es aquí en la mitad. Y yo soy consciente de esa discusión. ¿Sí? Y es de arriba para abajo y aquí en esta mitad, ahí es donde nos encontramos y funciona perfecto. Muy bien, Sergio. Muchísimas gracias. Yo sé que su agenda está muy apretada, pero es un tema que de verdad nos interesa a muchas personas en este país, que está ganando felizmente un espacio importante en la consideración moral y racional de las personas. Así que gracias, es importante conocer las posiciones de los precandidatos y bueno, vamos a seguir hablando de los derechos de los animales en la agenda nacional. Seguro que sí, y los derechos de los animales llegan a la agenda nacional para quedarse. Esto empezamos a escribir otro capítulo. Yo te quiero felicitar, esto ni siquiera tiene que salir, o si sale pues no hay problema, pero es que esto es una forma de educar, esta es una forma muy diferente a cómo se tramitan muchas de las cosas que pasan en nuestro país, y esa actitud me parece es la mejor. Cuando usted dice, venga, yo quiero estar con usted, yo quiero comprometerlo, ser capaz de mostrar caminos, eso es una sabiduría que yo espero que te lleve muy lejos, y que estés en el Congreso y que trabajemos y seguirás trabajando por mucho tiempo. Gracias, Sergio. Gran candidato y nos vemos el 13 de marzo. Nos vemos el 13 de marzo. Chao, gracias. Bueno.